¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es plenario, 1 hora y media de información legislativa con los ojos puestos en la Cámara de Diputados, en particular cerrando una semana donde hubo mucha actividad a nivel de comisiones, hubo muchas reuniones de comisión. Inclusive hoy por la mañana hubo una reunión más de comisión, la Comisión de Salud, pero con la particularidad de que no fue acá en el Congreso de la Nación, sino en la provincia de Tucumán. Después vamos a dar más información de eso. También hubo actividad en el otro lado del Congreso, en el Senado de la Nación, hubo una sesión. Lo menciono por el hecho de que lo que sucede allí después tiene su correlato en la Cámara de Diputados, porque bueno, hubo el tratamiento de una ley allá que justamente no llegó a su final, sí tiene aprobación en general, pero seguirá su debate allí. Y paralelamente acá se está debatiendo ese mismo tema a nivel de las comisiones. Pero bueno, vamos a hablar de eso y mucho más durante esta edición. Y ya les presento a quienes hoy me acompañan. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión. Muy buenas tardes, estimadísimo José Di Mauro. En una semana en la cual, bueno, estuvieron en debate algunas cuestiones que realmente interesan, como el tema de los derechos humanos, con un homenaje a las víctimas de la AMIA, a 30 años del atentado contra sede de la Mutual Argentina. También cuestiones relativas al trabajo, la propuesta que intenta llevar e impulsar el diputado Martín Tetaz con respecto a una relación laboral, digamos, particular de cada uno de los trabajadores. Y por supuesto lo que aconteció también ayer en el Senado, que de alguna manera se liga con lo que venía pasando en la Cámara de Diputados, la negativa del oficialismo a tratar sobre tablas la modificación de la movilidad jubilatoria para el sector de los jubilados. Todo esto y mucho más seguramente estaremos debatiendo aquí en los próximos 90 minutos en plenario. Así es, Fabi. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estamos, José? Bueno, la verdad que con muchas ganas de ya ir cerrando esta actividad de esta semana. Recordemos que la semana que viene va a haber también, por supuesto, mucho movimiento en cuanto a actividad parlamentaria, pero pensando en lo que es comisiones. Así que, por supuesto, también lo que se debatió en el Senado con respecto al tema de trata de menores. Me tienen que arreglar el micrófono, creo. Se tiene que arreglar el micrófono. Bueno, ahora mismo ya seguimos mientras tanto. Bueno, ya vas a decir todo. Bueno, está bien, seguimos hablando. Pensé que te escuchaba bien, yo por las dudas me quedo quieta, ¿viste? Me quedo en modo estatua. Sí, bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, esto, ¿no? La actividad que se viene para la semana que viene en comisión, pero esta tuvo una sesión de Senado que particularmente está muy vinculada con el tema de trata de menores, porque ayer también, en realidad durante la semana, el día jueves, estuvo debatiéndose también lo que tiene que ver con, el día miércoles, lo que tiene que ver con los contratos de menores en diputados y con la modificación del artículo 139. A partir también de la llegada, en este caso de Marisa Graham, quien es responsable de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, bueno, explicando esto de sea remunerado o no, y más allá que haya un trasfondo de adopción, que no se puede ni recibir como un regalo a un niño, no es lo que corresponde, ni tampoco venderlo o entregarlo como si fuera cualquier cosa, ¿no? Bien, claro. Un bien, exactamente. Sí. Así que vamos a estar también abordando eso, pero más con la perspectiva del Senado, porque a partir de las modificaciones que se van a hacer, y que hay un tema ahí con el tratamiento sobre cuando habla de del progenitor, ¿no? De cuál es el papel que juega el progenitor dentro de este artículo 139 bis. Así que eso por un lado. Por el otro, ya se declaró como día de conmemoración al 18 de julio por las víctimas del atentado a la AMIA. Esto también es un tema que tuvo también lugar esta semana con la llegada a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del embajador de Israel y también del presidente de la DAIA, junto con familiares de las víctimas y miembros de la colectividad y la comunidad judía también de nuestro país. Así que, bueno, va más allá, y esto que decía también la diputada Sabrina Kmetchet, va más allá de un daño que le pueden haber hecho a la comunidad judía, sino que fue realmente un daño a todo el pueblo argentino. Así que, bueno, va por ese lado.
Va por ese lado y vamos a hacer entonces un repaso extenso de lo que fue esta semana a nivel de comisiones, pero antes nos vamos a ir a la provincia de Tucumán. Y estamos en contacto ahora ya mismo con el diputado Gerardo Huesen de La Libertad Avanza, quien nos escucha desde la provincia de Tucumán, provincia que por estos días obviamente está de moda. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, contento. Recién salimos de la casa histórica de la provincia de Tucumán, la casita de todos los argentinos. Estuvimos acompañando a la Comisión de Salud, que por reglamento también le permite sesionar en otras provincias. Estuvimos acompañándola. Una muy buena recepción y contento por lo que va a suceder el día lunes. El día lunes va a ser un antes y un después. Se vienen los actos de la vigilia y después de la vigilia la firma del pacto y del acuerdo. Previamente, antes, varios diputados de La Libertad Avanza van a llegar a la provincia en el transcurso del día, a donde también estaremos entregando una ofrenda floral a la estatua de Alberdi, a uno de los pioneros de la libertad, a un gran tucumano que ha sentado las bases de nuestra Constitución de 1853. Muy bien, nos hace una suerte de cronista de lo que va a suceder en estos días en la provincia de Tucumán. Cuéntenos cómo fue la reunión de hoy de la Comisión de Salud que sesionó en la legislatura tucumana, ¿no? A las 9 de la mañana, 9:20, nos recibió el gobernador en la Casa de Gobierno. También, bueno, haciendo alusión también al pacto, también más de 17 gobernadores confirmaron también su presencia, confirmaron su presencia. Y con respecto a la comisión, bueno, se trató el tema de presentar un proyecto para extender la emergencia sanitaria, y por el tema también un proyecto que ya viene de hace tiempo, de quitar la carga impositiva en cuanto a los sectores privados de la salud. Creo que los sectores privados de la salud hoy no la están pasando bien, no la vienen pasando bien, pero como nuestro presidente Javier Milei en campaña también tomó la posta de bajar los impuestos y hacer de que el sector privado produzca, hemos decidido acompañar a ese reclamo, ese reclamo justo de un sector que realmente es importante para la sociedad. Muy bien, y cuéntenos a ver cómo va a ser entonces el lunes. ¿Está confirmado entonces que la firma del Pacto de Mayo va a ser pasada la medianoche, no es así? Sí, bueno, el lunes nosotros comenzamos a las 6 de la tarde con la entrega floral en la plaza, en el Monumento Alberdi. De ahí, bueno, varios diputados estamos yendo a una merienda tradicional, previamente esperando que llegue el resto de los diputados, y de ahí, bueno, caminaríamos hasta la plaza, hasta la casa histórica, que estamos prácticamente a 2 cuadras, cerquita. Tucumán es todo accesible, así que yo creo que cuando llegue el presidente esto va a ser una locura. Se estima que va a haber mucha gente, muchos argentinos de otras provincias como Salta, Catamarca, Santiago del Estero, se van a dar citas también a las 3 de la tarde del mismo 8, también hay espectáculos en la Plaza Independencia, así que Tucumán se va a vestir de fiesta. Lo bueno que las banderías políticas se la van a dejar de lado, y tratando de que sea una fiesta para todos los argentinos, que hace mucho tiempo en la provincia de Tucumán no se veía. ¿Después el presidente se vuelve para Buenos Aires inmediatamente después o pernocta ya en la provincia? El vuelo sale de Buenos Aires a las 19 horas, estarían llegando acá a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana sale de nuevo otro vuelo que va hacia Capital Federal para los eventos, el Tedeum del día 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Y cuéntenos más de lo que es la parte organizativa. ¿El presidente va a hacer uso de la palabra? ¿Se espera que haga un discurso? ¿Se tiene data? El presidente va a ser el único orador. Se está deliberando si la firma del pacto va a ser en el salón tradicional, en la casa histórica, o dentro
del predio de la casa, fuera de la casa histórica, a donde todos puedan ver en la mesa de Bernabé Arauz, un caudillo tucumano que ha sido el primer gobernador de la provincia de Tucumán. ¿Y cómo sigue el pacto ese que se va a firmar o el acta de mayo? ¿Cómo sigue? ¿Tiene su correlato legislativo? ¿Hay leyes que se tienen que impulsar a partir de alguna de esas políticas de Estado? Claro, después de la ley base, donde se ha sentado toda una épica en cuanto que fue la ley más importante que tuvo un presidente o que tuvimos los argentinos, el Pacto de Mayo va a ratificar. El último punto que ingresó fue el tema de la educación pública. Va a ser un antes y un después, y también el compromiso con las provincias de que bajen el gasto público. Y tenemos que honrar el déficit fiscal cero. Realmente tenemos que gastar lo que recaudamos. Bajo ningún punto de vista podemos volver a la vieja política donde se gastaba más de lo que se recaudaba. Y eso va en detrimento a todas las actividades, salud, educación, justicia, seguridad. Queremos una patria que realmente, después del acuerdo, se refleje una gran nación. Y se le introdujo finalmente, a pedido de la oposición, ese cuarto punto que tiene que ver con la educación, ¿no? Y acá se ve también la voluntad del presidente de poder dialogar con todos los sectores, de querer que todos sean partícipes de esta nueva Argentina y sobre todo de nuestro pueblo que hace tiempo viene sufriendo, y en estos 6 meses se hizo mucho más que en 40 años de democracia. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, diputado, por hacernos de cronista respecto de lo que va a suceder en esto, que es el hecho más importante que va a tener esta celebración del 9 de julio. Le mandamos un saludo, un buen fin de semana y que salga todo muy bien el próximo lunes en esta celebración. Muchísimas gracias a ustedes, al gran equipo. Yo creo que de eso se trata. Y bueno, a seguir trabajando, que los aires de libertad salieron de Tucumán y iban a volver, Dios mediante, después de las firmas de ese bendito pacto que le va a hacer bien a todos los argentinos. Que así sea, diputado, gracias. Estábamos hablando con el diputado Gerardo Huesen de La Libertad Avanza, que nos detalló cómo va a ser y me sacó todas las dudas, de paso, porque tenía dudas respecto de cómo iba a ser la firma del Pacto de Mayo. El protocolo, vamos a decir, claro, ¿no? Los formalismos, quién va primero, quién firma después, quiénes están. Como hombre de la gráfica, bueno, todos los diarios están expectando a ver cómo tenés que manejarte en este lunes. Bueno, está claro que habrá que cerrar más tarde los diarios. Sí, además hoy a la mañana comentaban en Casa Rosada que el presidente se verá un momento probablemente con los gobernadores. Ese será quizá la situación en la que compartan efectivamente y firmen en todo caso el Pacto de Mayo, que algunos esperaban que hubiese algún recuerdo, algo todavía no se sabe, en principio no iba a haber. ¿Te acordás que habían dicho medallas? Una medalla, una condecoración? Pero no. Creo que ya está suspendida, no va a ser de la partida, pero sí este acto en el cual decía el diputado va a haber mucha gente congregada, que va a ser muy corto, porque el gobierno decidió adelantarlo en función de que Argentina juega el martes. Claro. Entonces, en función de eso, dijo, bueno, lo hacemos a la madrugada, esperamos el 9 de julio allí y después volvemos a la ciudad porque aquí continúa la recordación en el Te Deum en la catedral y después el desfile allí en Austria y Avenida Libertador, que esperan que también haya mucha concurrencia. Claro, eso es algo también muy esperado. Hablaba de la presencia de 17 gobernadores. Veamos quiénes son los que no van a estar. A ver, 19 ya están hablando, 19. A ver, veamos quiénes los que no. 19 vamos al no. revés. No, los que no van a estar. Por eso, los que no van a estar. 19 van a estar, sí. o 17. Sí, está entre 18 y 19. La variante es que pueda estar o no Vidal en función del vuelo desde Santa Cruz, que está complicado por la nieve. Claro, sí. Los que no van seguros son Melela de Tierra del Fuego, Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Chiloto de la provincia de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja y Gildo Infran de Formosa. Ajá.
Bien, bien, perfecto. Así que, bueno... Y después estaría casi confirmada la presencia del expresidente Mauricio Macri, al igual que otros presidentes que tuvieron recorrido más corto, por ejemplo, el sanluisino Rodríguez Sá, aquí coterráneo de la colega, y también los otros se les han cursado invitaciones como a Puerta, a Camaño, por supuesto también que declinaron de ir Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y no sé si va a estar o no, creo que no, Eduardo Duhalde. Duhalde no va a estar. Por eso, Duhalde no va a estar. Pero, y Alberto Fernández no va a estar. Y Alberto Fernández y Cristina Fernández no van a estar. Así es, o sea que muy probablemente sea Mauricio Macri el único que esté. Sí, y después, bueno, por el lado de las agrupaciones de empresas, seguramente esté la UIA, la Cámara Argentino-Norteamericana AmCham, aquellas que de alguna manera le han dado su visto bueno y su apoyo a la ley de bases y que acompañan al gobierno en esta medida. No va a estar la CGT, aunque sí se especula con la presencia de algunos sindicalistas por la suya, digamos. Y luego, hoy en la conferencia, dejó una incógnita el vocero, diciendo, no me preguntaron por alguien, nadie supo de quién estaba hablando. Y bueno, va a estar indudablemente colmada la plaza central de San Miguel de Tucumán frente a la Casa Histórica. Y ahí decía el diputado Wesen que se espera la llegada de sí, claro, argentinos que vengan de otras provincias. Sí, sí. Justamente vamos a ver, entonces estamos mencionando el acta de mayo, que es la que se va a suscribir en los primeros minutos del 9 de julio. Y veamos a ver en qué consiste. Ya trascendió, bueno, se conoció que va a ser una suerte de preámbulo. Comienza con los representantes de las provincias unidas del sur reunidos en San Miguel de Tucumán. Tiene todo un aire histórico este inicio. Preambulario. El lugar de nacimiento de nuestra... ¿Cómo? Preambulario. Preambulario, sí señor. Ante la mirada del Eterno, y en nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente que es voluntad unánime de los presentes romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a nuestra querida patria. Eso es lo que se va a leer ese día y lo que van a leer quienes vayan a firmarlo, que los aquí firmantes, dice el texto. Declaramos y ratificamos nuestro compromiso, que esto en realidad es lo que es. Este es un compromiso con el Pacto de Mayo, conforme a lo convenido en las siguientes 10 cláusulas. Y las cláusulas las vamos a detallar y recordar, porque bueno, estas las pronunció el presidente de la Nación el 1 de marzo de este año, cuando hizo el anuncio de que se iba a firmar ese Pacto de Mayo, siempre y cuando lo dejó atado a la ley de bases, el paquete fiscal. Recordemos que además, bueno, ahora lo vas a decir, pero tuvo una modificación a instancia del radicalismo, porque en un principio se trataba de 10 puntos unidos únicamente a lo económico. Claro. Finalmente accedió el gobierno nacional y creo que el punto cuarto, que lo vas a leer, tiene que ver con la educación. Es el punto cuarto. El 1 dice, y estas son las bases originales, la inviolabilidad de la propiedad privada, que es un hecho en sí mismo, obviamente lo dice la Constitución Nacional, entonces, pero bueno, son cláusulas, no son leyes que se vayan a impulsar. En definitiva, veremos si en última instancia algunas necesitan ser secundadas por alguna ley. El segundo es el equilibrio fiscal innegociable, se plantea. Justamente el tercero punto es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Más de un gobernador, habrá que ver si no va por este detalle en todo caso, porque bueno, establece un poco una sí, es una soga, digamos, que limita y de alguna manera genera un corset para cualquier gobernante. Así es. Acá este es el punto cuarto al que hacías referencia, Fabián. Esto se incluyó a pedido originalmente del radicalismo. Bueno, fue una concesión de este gobierno ubicarla en el cuarto. No estaba en la primera versión del Pacto de Mayo. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Vamos a estar hablando de eso en un ratito, porque hay un plan, ya presentaron el plan de alfabetización y las provincias hicieron respectivamente lo mismo. Buenísimo, esto es
esto es trabajar en equipo. Por Bien, supuesto. ahí vamos a ver. Entonces, entonces es la cláusula que se introdujo y produjo un corrimiento en las siguientes cláusulas que establecía el Pacto de Mayo original. Veamos la quinta. La quinta es una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos, promueva el comercio. Esto es la reforma tributaria. Bienvenido sea. Todos los gobiernos siempre tratan de impulsar alguna. Algunos lo hacen, otros se quedan a mitad de camino en última instancia, pero siempre se hace la referencia a que hace falta una reforma tributaria que para un gobierno como el actual, como el de Javier Milei, bueno, es una condición sine qua non porque obviamente él habla de bajar los impuestos y necesita obviamente una reforma tributaria. Veamos entonces el punto 6. Establece la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Esto es un detalle, va a haber que remontarse. Esta es una discusión eterna que tenemos con Fabián en particular. Sí, no, de hecho, el otro día me decían en Casa Rosada, José, que sería más sencillo cambiar la Constitución que cambiar la coparticipación federal. Porque recordamos a la audiencia de Diputados TV que según la Constitución, la última reforma de 1994, para que ésta se produzca, tienen que estar de acuerdo los 24 distritos. Esto imposible que suceda, porque ¿quién va a querer que le quiten a uno, le saquen a uno para darle al otro, el detrimento de una provincia para beneficio de otra? Bueno, esta es una de las cuestiones, aunque el gobierno cree que la coparticipación no debería existir. La ley de coparticipación, sí, así es. Pero bueno, ese entonces es un mandato constitucional que no se ha cumplido y bueno, plantea, y está muy bueno que lo haga el gobierno, que plantee rediscutir la coparticipación federal e intentar esto que es una deuda que se tiene con la Constitución de 1994. O sea que estamos cumpliendo 30 años de esta deuda en particular. El séptimo punto es el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Veremos si esto es controversial, en todo caso. Recordemos que esto es algo que le corresponde a cada una de las jurisdicciones también, el tema de la explotación también, exacto, claro, la explotación de los recursos. Pero bueno, está el tema del compromiso de avanzar en la explotación de los recursos naturales, algo que en última instancia, bueno, será porque que el hecho de que las provincias no sean egoístas en cuanto a no avanzar con el beneficio del país, en cuanto a atender los requerimientos que tenga, por ejemplo, el tema a nivel minero, entendería, por un lado. Veamos el punto 8. El punto 8 es una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Un poco de la reforma ya vino de la mano de la ley de bases. Otro poco había venido del decreto de necesidad de urgencia, que esa parte se frenó, por lo menos. Habrá que ver en última instancia si se establece una norma a lo largo de lo que va este año. Vamos al 9. Es una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Acá hubo una corrección porque decía, y permita a quienes prefieran suscribirse, el original decía eso, un sistema privado de jubilación. Esa parte se sacó porque, bueno, también había sido controversial. Después, y llegamos entonces al 10º, la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Ese es el punto 10 de este Pacto de Mayo, que quedó afuera, porque para que entre el tema de educación, lo que quedó afuera fue una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Esto vendrá como ley en última instancia y que se debatirá a lo largo del semestre que queda, de este segundo semestre. Veremos si, bueno, hicimos un repaso del Pacto de Mayo porque el lunes va a estar signado por lo que se va a hablar durante toda la jornada y lo que se va a ver pasada la medianoche. Ahora hablamos de... Sí, hablemos después del Consejo de Mayo, que es lo que queda sobre este tema. Así es, primero vamos a una breve pausa y después seguimos hablando sobre el Pacto de Mayo y todo lo que fue la semana legislativa y lo que viene.
dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Y seguimos con plenario y bueno, hablábamos de la actividad que hubo a lo largo de esta semana en las comisiones. Hubo 2 días, en particular 3 días, y hoy sumamos la reunión de Comisión de Salud en la provincia de Tucumán, pero martes y miércoles fueron plenos de actividad en las comisiones. Una de las que se reunió era la que mencionaba Lourdes, la Comisión de Derechos Humanos, donde hubo una suerte de acto que nosotros los transmitimos, donde a instancias de la presidenta de esa comisión, Sabrina Smechet, bueno, se conmemoró el 30 aniversario del atentado a la AMIA. Bueno, veamos, además no fue la única actividad que tuvo que ver con el Congreso de la Nación en el ámbito y que refiere a ese 30 aniversario. De eso nos va a hablar Lourdes. Así es, José, porque bueno, por supuesto esta semana también estuvieron los familiares de las víctimas, en este caso del atentado a la AMIA, de aquel fatídico 18 de julio de 1994, quienes estuvimos ahí en la comisión, que aprovechamos a escuchar muy de cerca los testimonios, ¿no? Y que particularmente estuvo hasta la canciller Diana Mondino, que llegó específicamente para, bueno, escuchar a los familiares también y en este caso acompañar la iniciativa de, por un lado, que se declare al grupo terrorista jamás como un grupo terrorista, o sea, que el Estado argentino los reconozca como grupo terrorista a partir de esto que pasó y también por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque recordemos que se habló de una comisión de seguimiento para las víctimas en este caso de los secuestros del último 7 de octubre en Israel. Y por otro lado, lo que sí ya se declaró al 18 de julio como Día de Duelo Nacional. Esto es, por supuesto, por el atentado a la AMIA, en este caso a la Mutual. El proyecto contaba con media sanción en la Cámara de Diputados y ya tuvo la correspondiente sanción en el Senado en el día de ayer. Es por eso que, bueno, también esto es un aliciente de alguna manera para los familiares de las víctimas. Escuchamos a la mamá de Andrea, una de las víctimas que, bueno, fue ese día casualmente para buscar un trabajo, ¿no? En la bolsa de trabajo, porque había pasado una situación de que hacía poco que estaba desempleada, estaba sin trabajo, y le dijo a la madre, bueno, voy a ir hasta Pasteur y voy a doblar. Si doblo a la derecha es porque estoy en la Mutual y si doblo a la izquierda es porque le voy a comprar unos regalos a mis amigas porque ya faltaban pocos días para el Día del Amigo. Sí, fue un testimonio muy conmovedor y la iba a acompañar la madre. Una madre que escribió un libro que después, si lo pueden leer, se llama Más allá de la bomba, que es un libro que está ahí pendiente para leer también, y que por supuesto conmovió mucho porque escribió muchas historias y porque también llevó esta historia a todas las escuelas del país. Ahí todo lo que estamos viendo en pantalla hace referencia a que no solo permanezca la bandera nacional izada media asta en los edificios y lugares públicos, sino que también en la próxima placa vamos a poder ver que uno de los artículos que establece este proyecto es que en los colegios o en este caso en las instituciones educativas organicen actividades conmemorativas en esa fecha. Esta mamá se encargó y lo contaba en su testimonio, contó que, bueno, viajó por toda la Argentina, muchas veces desde su propio bolsillo, para educar en escuelas rurales, en escuelas de la ciudad, de diferentes puntos de nuestro país, qué es lo que había pasado realmente aquel 18 de julio de 1994 en la Mutual, ¿no? En la Mutual de israelita. Bueno, con todo esto, los colegios también organizarán actividades conmemorativas y, por supuesto, que haya información, ¿no? Que haya educación sobre lo que pasó ese día. Bueno, también hablaba en su momento la diputada Sabrina Smechet y dijo que, bueno, que estaba muy conforme con el acompañamiento que se le había dado también desde el Poder Ejecutivo. Por otro lado, otro de los artículos establece que el Ministerio de Educación, hoy Secretaría, dispondrá de los medios necesarios, y ahí lo vamos a ver en la última placa que quedaba de este proyecto, dispondrá los medios necesarios para que los establecimientos educativos organicen y desarrollen actividades conmemorativas en esa fecha. Además, el miembro informante del tema, que fue el senador riojano Juan Carlos Pagotto, habló de una deuda que están teniendo sobre un hecho luctuoso que ensombrece la historia argentina
y que hasta el día de hoy no hemos tenido el resultado de sancionar a aquellos que han intervenido en este hecho, que es un acto de guerra en el territorio nacional. Inclusive durante la comisión, y estoy también juntando las dos cosas porque si hablábamos de que la Comisión de Derechos Humanos y Garantías tuvo mucha actividad este año, particularmente por estos temas, porque no solamente se le dio acompañamiento a las víctimas a los familiares de las víctimas de pandemia, sino que también a el tema Israel, pero puntualmente de traer a la memoria el fiscal Nisman, ¿no? Y con respecto a qué pasó con la firma del memorándum con Irán y también de entendimiento, y también, bueno, el poder ver todos esos archivos, ¿no? Y conocer realmente las caras. Y ya con esto cierro, lo que decía la mamá de Andrea, una de las víctimas del atentado a la AMIA, es que Andrea tiempo antes soñaba que la mataban y no podía ver las caras de quiénes eran. Y ella, la mamá, dice que finalmente ese día que ella pudo ver los rostros de quienes eran considerados culpables y que su mayor dolor es que todavía no hay justicia. Así que bueno, con esto también un acompañamiento para todos los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Impecable, Lourdes. Y bueno, y a propósito de la sanción, ayer en la Cámara de Senadores, un senador misionero, Carlos Arce, recordaba en su intervención, y fue uno de los mensajes más conmovedores, porque lo recordaba, un hecho que no había sido el de la AMIA, sino un hecho que obviamente está muy relacionado, que fue el atentado contra la Embajada de Israel, perpetrado 2 años antes, en el mes de marzo de 1992, donde hubo 22 muertos, y él contaba que él era, por entonces, era médico del Hospital Fernández, y se enteró, de hecho, cuando escucharon un ruido, tembló todo, decía, y rápidamente llegó un taxi que traía a unos chicos todos bañados en cal, y citaba el caso de que, bueno, había sido, y ahí se enteró de que lo que había sucedido pertenecían esos chicos a una guardería que está ubicada al lado de la Embajada de Israel, que fue reducida a escombros, y bueno, en la única diferencia que hubo menos muertos, pero bueno, y habló de 287, creo, heridos que atendieron durante esa larga jornada, y bueno, y son 2 hechos que nos pusieron en el mapa mundial. Fueron hechos de, como decía Lourdes, hechos de guerra suscitados en territorio nacional. Pero bueno, eso es, el Congreso estuvo a la altura y seguirá estándolo durante todos estos días, de acá hasta el 18 de julio, cuando se cumplan 30 años de ese luctuoso episodio. Y bueno, ya pasamos a otro tema. Ahora vamos a ver el tema de... hay una propuesta que tiene que ver con una diputada de La Libertad Avanza, que habla de establecer un régimen legal de contrato de teletrabajo. De eso nos va a hablar Fabián. Sí, en realidad el contrato de teletrabajo fue una de las cuestiones que se implantó durante la pandemia, no sé si recordás. En ese sentido... lo que justamente hacía alusión en su momento es la ley 27.555, lo que preveía eran determinadas cuestiones que tienen que ver con el diálogo entre empleado y empresa, poner pautas en cuanto a qué tiene que proveer el empleador, qué cuestiones tiene que respetar, porque recordemos una cuestión que se ha trasladado con el correr del tiempo, y más en el último tiempo con la posibilidad de los medios digitales, que es que en caso de que vos estés trabajando en tu casa, muchas veces haya abuso por parte del empleador de mandarte un chat, un WhatsApp, un mail a cualquier hora, en cualquier momento, y que tengas que utilizar tus propias herramientas para llevar adelante la tarea. Lo que dice esta ley es que limita las horas de trabajo a las mismas que uno tiene justamente cuando los hace en persona, y además que tiene que proveer el empresario todos los medios para que pueda realizar su tarea el trabajador en su empresa. Ahora bien, la diputada de La Libertad Avanza, Elida Mónica Ferreira, que es de la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera viene a poner en discusión toda esa situación, planteando directamente la derogación de esta ley.
¿Cuál es el concepto? ¿Y la reemplaza o la deroga? No? La deroga. Ah. La deroga directamente. Sí. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que la discusión entre empleado y empleador debe ser libre. No debe interponerse ningún tipo de reglamentación y que debe estar adecuada a las características del diálogo que exista entre las dos partes. A ver, esto viene de alguna manera en contra de lo que es la historia de la vida sindical argentina, donde justamente lo que se trata es de que no haya un diálogo uno a uno, porque uno entiende que muchas veces lo que finalmente sucede es que triunfa la posición del más fuerte. Y en este caso sería el empleador. En este caso sería el empleador. Pero lo que a su vez de alguna manera dice es que le genera inconvenientes al empleador porque viene a poner pautas que quizá la podría arreglar de otra forma. Por ejemplo, bueno, vos ponés tu computadora, un ejemplo, ¿no? Sí. Y si tenés algún problema yo te la reparo. ¿Sí? O bueno, usá tu silla por lo menos un tiempo hasta que yo tenga en posición de poder comprarte una nueva para que no te resulte incómodo trabajar. Todas cuestiones que tienen que ver con, por un lado, la parte de logística, pero también tienen que ver, como decía antes, con las cuestiones, de alguna manera, si uno quiere, sanitarias, ¿no? Porque en cualquier momento del día te llegue un chat, un mail de un jefe preguntándote algo, te priva justamente de la privacidad, te priva de la posibilidad de dejar de lado el trabajo y estar en tu casa, porque en definitiva mucho de eso es de lo que se trata. Porque algunos plantean, no, es muy cómodo estar en tu casa, trabajar. Sí, pero claramente hay una cuestión ligada al límite del horario de trabajo que eso no está fijando. Entre otras de las cuestiones que, por ejemplo, plantea es que el trabajador puede exigir al empleador volver a la modalidad presencial, como si eso fuera una cuestión negativa para el empleador. También lo que sucedió durante la pandemia es que muchas compañías, muchas organizaciones directamente dejaron de alquilar los lugares en los que estaban, porque no tenían a quién tener, no tenían a quién de alguna manera ponerle la logística, y volver para atrás les significaría un gasto. Claro. Entonces, esta discusión, que es la que por ahí el empleado dice, no, yo vivo cerca del trabajo, entonces prefiero ir a trabajar a la oficina y no quedarme en mi casa. Porque además capaz que en tu casa están tus chicos, está tu mujer, son muchos, no tenés un lugar cómodo para trabajar, las condiciones no son las mejores, no te concentrás de la mejor manera, por ahí no tenés buena luz y decís, bueno, no, la verdad que está bien, pasada esta etapa, prefiero ir. Bueno, eso estaba latente en la ley que hasta ahora existe. La propuesta de La Libertad Avanza es ir contra esta posibilidad de alguna manera y que sean arreglos en forma particular. Creo que queda alguna placa, si no me equivoco, y atenta contra la libertad y el poder de organizador del empleador. Esto es muchas veces lo que desde La Libertad Avanza sostienen, que todo este tipo de reglas son impedimentos de parte de la burocracia, en este caso sindical, que pudo consagrar una ley para que los trabajadores puedan hacer el teletrabajo y fijar pautas claras y concretas, y que viene a sumar costos. Esa es siempre una de las principales cuestionamientos desde el sector empresario y de los sectores que creen que para generar más trabajo registrado hay que dejar de aportar algunas de las cuestiones. Me parece que quedan para más. es un cuestionamiento que da para el debate, da para la discusión, también la centraliza otra vez en la negociación individual. Sí. El individuo es el centro de las visiones de los liberales, lo dice a menudo el presidente Javier Milei, y esto va en concordancia, eliminar restricciones, eliminar leyes que de alguna manera afecten a los generadores de la riqueza, que según el propio presidente de la Nación son los empresarios. Y es un sistema
este es creo la última frase, es un sistema de opresión laboral organizada. Eso es lo que dice la diputada. La diputada. O sea, que exista esta ley no lo ve como un beneficio para los trabajadores, sino como una pérdida de libertades, tanto para el trabajador como para el empresario. Habrá que ver qué es lo que... Porque en realidad es una ley que siempre se dijo, tuvo su cuestionamiento en tiempos de pandemia cuando se implementaba, porque en líneas generales la verdad es que no conozco ningún lugar donde se cumpla exactamente lo que dice la ley, porque siempre se termina en la práctica haciéndose lo que está sugiriendo la legisladora, que terminen de todas maneras. Habrá que contemplar el hecho de que esta norma, la norma vigente, establece algunos parámetros en todo caso para establecerse en esto que es el teletrabajo, que llegó para quedarse. Pero bueno, habíamos dejado al principio un tema, Fabián, que te habías quedado con las ganas. Sí, me había quedado con las ganas porque me parece interesante, falta definir, es de alguna manera el meollo de lo que se viene, porque el decálogo del Pacto de Mayo es un conjunto de buenas intenciones. Claro. Es lo suficientemente amplio como para que muchos sectores políticos lo firmen, pero no tiene la forma, el contexto, de qué manera va a terminar de concretarse en legislación, de qué manera se va a llevar a la realidad todas las propuestas, uno dice a veces grandilocuentes o pomposas inclusive, que contiene el texto del Pacto de Mayo. Por eso el presidente ya lo había anticipado en su discurso también del 1 de junio, resta conformar, después que se firme este pacto, el Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo que, según la propuesta del presidente de la Nación, va a tener un representante del Poder Ejecutivo, uno del representante de la Cámara de Diputados, otro del Senado, uno de las provincias, una de las entidades gremiales y otro por la parte empresaria. De alguna manera, resta ver cómo se dirime, quiénes estarán sentados en esa mesa. Claro. Porque muy amplio, cuando decís uno de la Cámara de Diputados, ¿quién? Es uno de la Cámara. ¿Quién va a definir? Si va a ser el diputado, no sé, supongamos Cristian Ritondo, que se menciona como probable presidente del bloque compuesta por la Libertad Avanza y el PRO, o será Rodrigo de Loredo, que es un aliado del gobierno y representa una fuerza distinta. Y por la Cámara de Senadores, ¿quién podría ser? Pero dijiste uno. Ah, no, uno y uno, ¿no? Uno y uno. Ah, sí. Uno y uno. Uno y uno. Sí. Y uno entiende que alrededor de todas de estas, uno del diputado, uno de senadores, uno del Poder Ejecutivo, un sindicalista y un empresario, son 5, habrá un conjunto de personas trabajando. Ya tenemos un organismo que reúne a todos estos sectores, o por lo menos a la mayoría de estos, que es el Consejo Económico y Social, que es un organismo más grande, que está también pautado a través de leyes, pero la propuesta ahora es generar como una versión nueva y de alguna manera hoy a la mañana un funcionario en Casa Rosada sería como, en definitiva, la firma de este pacto es poner el amor de alguna manera en perspectiva y darle un impulso. Claro. Y conformar este Consejo de Mayo es lo que va a ser, en definitiva, la posibilidad de volcar en realidad todas aquellas propuestas que el gobierno tiene dando vuelta y que todavía no han sido consensuadas, porque muchas de ellas sabemos que tiene más de 3.000 el presidente para llevar a la Cámara. Habrá que estar atentos y ver quiénes son los representantes de cada uno de estas entidades en esta nueva estructura del Estado, que uno siempre dice, ¿no? Se arma una comisión. ¿Para qué se arma? Para que no llegar a hacer nada. Pero la realidad es, bueno, es como decía el general, un poco. Así es. Claro, no me acuerdo ahora. Pero sí, la frase es, ¿querés que no se logre? Arma una comisión. Sí, así es. Sí. Habrá que ver entonces, en última instancia, a ver este consejo que es tan amplio, que ya algunos dijeron, no sé, la CGT dijo que no iba a formar parte de la firma del acuerdo, no va a estar presente. Habrá que ver si en el consejo sí se prenden para
para participar. Habrá que ver quién es el que y quién erige a ese... El gobierno siempre como interlocutor oficial de los trabajadores tiene a la CGT. Eso está así, y como interlocutor oficial de los empresarios tiene la UIA. Yo me imagino ya allí en primera fila a Daniel Funes de Rioja sentado. Habrá que ver si la CGT acepta el convite. En principio, como viene, uno diría que no. Claro, no, dijeron que no, aparte. No, que no van a estar el lunes firmando el Pacto de Mayo. Claro. Hay que ver si para el Consejo de Mayo sostienen la misma postura y tampoco acompañan. Porque, bueno, sabemos que cuando se reglamente la ley van a apoyar y van a ir contra la reforma de la ley bases. Esto apenas esté saliendo de ventanilla y nos enteremos que está aplicado, van a salir los gremios, o por lo menos en forma individual, contra ganancias, y calculo también contra las reformas que propone esta ley. Habrá que estar atentos y ver el panorama. Hablando de reformas, nos tenemos que referir a Federico Sturzenegger, quien ha sido uno de los escribas de la ley de bases, uno de los escribas del DNU, y ahora ya tiene cargo formal porque a partir de hoy es ministro. Después vamos a ir viendo, me acuerdo cuál es el ministerio, pero es de transformación. Veamos lo que decía el vocero presidencial hoy sobre esa designación. El doctor en Economía Federico Sturzenegger va a ocupar el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También, como ya saben, porque lo hemos charlado incluso en esta conferencia, va a trabajar en la desregulación de normas que hoy consideramos implican una carga enorme sobre las espaldas de todos los argentinos. El doctor Sturzenegger cuenta con una prolífica experiencia en el ámbito público y privado, es profesor plenario de la Universidad de San Andrés y profesor adjunto de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Es el segundo argentino más citado en publicaciones científicas sobre ciencia económica y recibió un profesorado honoris causa por la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, allí en Francia. Así que bueno, bienvenido Federico, un placer enorme para todos nosotros que te sumes formalmente ahora al gobierno, y en lo personal un gran honor poder trabajar con vos, como lo venimos haciendo por supuesto, pero ahora de una manera formal. Bueno, ahí es el vocero presidencial Manuel Adorni elogiando, bueno, a Federico Sturzenegger, hombre que, bueno, como decíamos, ha sido clave durante esta gestión, pero no tenía cargo. Hasta ahora era un asesor, una suerte de asesor. Era un asesor ad honorem y ahora va a estar a cargo de 2 secretarías y 2 subsecretarías, por lo menos fue lo que informaron esta mañana. Estaba consultando a ver si ya estaban los nombres. Va a jurar a las 18 horas, va a ser la primera jura que va a poder ser vista presencialmente por los periodistas, porque hasta ahora no había sucedido ni con la jura de ministros ni con la de Guillermo Francos, y va a ser en el Salón Blanco como se acostumbra habitualmente, José. Finalmente, bueno, entonces, tal cual había anticipado en la semana Guillermo Francos, asume hoy. Él había dicho el viernes que viene o el lunes. Tendría que ser, recordemos, el martes es feriado. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Y seguimos con plenario. Decíamos, entre las muchas reuniones de comisión que hubo a lo largo de esta semana, hubo una de la Comisión de Familia, que es otra de las que están muy activas durante esta jornada. De hecho, esta semana se reunieron 2 veces, después vamos a citar el otro caso. Pero en uno de ellos analizaron el tema proyectos sobre la compra y venta de menores. Todo esto signado por la repercusión que está teniendo el caso de la desaparición del chico Loan Peña. Y bueno, participó de esta reunión esta semana Marisa Graham, entre otras la hermana Marta Pelón, y también hubo testimonios muy crudos que se hicieron durante esa reunión informativa, y se hizo la referencia de que en el Senado estaba avanzando un proyecto sobre el tema, avanzando inclusive hasta el recinto que iba a ser, seguramente se iba a tratar y iba a tener media sanción. Entonces decían, cuando llegue a la Cámara de Diputados habrá que ver en todo caso a ver de qué se trata exactamente o qué es lo que llega finalmente, y bueno, a ver qué es lo que podemos llegar a nutrirlo a ese proyecto. Y bueno, de lo que sucedió en el Senado nos va a hablar Lourdes. Exactamente, sí. Este proyecto que es impulsado por la diputada, al menos la modificación del artículo 139 bis por la senadora, Carolina Píparo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con tipificar la compra y venta de menores. Y hubo un tema de discusión porque se votó con 63 votos a favor, y por unanimidad. Esta va a ser tratada en comisión nuevamente el próximo miércoles 10, según informó el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto. ¿Por qué? Porque también esta fue la última competencia que tuvo este proyecto particularmente antes de llegar al recinto. Todo se originó por la redacción del artículo 139 bis, que establece dejar exento de pena a los progenitores. Porque lo que decía también Marisa Graham cuando vino el otro día a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que preside en este caso la diputada radical Roxana Reyes, que hay un trasfondo debido a todo lo que son las políticas de adopción, que son bastante más complejas, por la que se utiliza a los niños para la compra y venta con fines de adopción. Puede ser remunerada, como no puede ser remunerada, pero lo que establece es que la tipificación vaya para los dos casos, remunerada y no remunerada. Con esto y en este hecho y en este delito de compra y venta pueden participar los progenitores también. Por lo tanto, es que ahí es donde se originó el debate, de decir, bueno, ¿y la condena a los progenitores dónde está? Bueno, para que lo entienda la gente más en criollo, vamos a decir. Una cosa que decía el senador Pagotto en ese momento, sí, lo escuchaba en el debate, era el hecho de que, por ejemplo, una familia que tiene, ¿por qué no condenar a los padres? Porque, claro, bueno, es algo que lamentablemente se da mucho en algunos sectores, en algunas zonas del interior, y padres que tienen 8 hijos, sí, y a lo mejor, bueno, dan uno de esos chicos, sí, y bueno, si los metes presos, ¿quién se va a hacer cargo de los 8 Exacto, chicos? Porque hasta inclusive es como una especie de donación, ¿no? Pero en realidad, más que donación, están robando a tu hijo, o vos estás entregando a tu hijo como si fuera un trofeo o un regalo, una ofrenda o lo que sea. Bueno, a partir de esto, el tema de los progenitores fue como el punto de inflexión, y después de media hora, de más de media hora de idas y vueltas, el jefe de bloque, José Mayans, decidió que, planteó una moción para que regrese a comisión para la respectiva revisión en el articulado, cuya votación resultó afirmativa, y a mano alzada desde el PRO también solicitaron que citen a juristas y a constitucionalistas, o sea, que ya se le dé una mirada jurídica y legal mucho más importante para que contribuyan también en la redacción. ¿Qué es lo que decía el artículo 139 bis? Bueno, reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Muchos de los casos que también hablaba Marisa Graham, y que también los otros representantes, por ejemplo, de Red de la Infancia Robada, que es una de las organizaciones sin fines de lucro que se encarga de, acompañar a las familias de aquellos niños, niñas o adolescentes de nuestro país que están desaparecidos aún, caso como Sofía Herrera, caso Guadalupe Lucero, caso Brisa también, que es otra nena que desapareció. Bueno, muchos niños y niñas que han desaparecido.
y que se les pierde totalmente el rastro de esto, ¿no? De acompañar, y que es muy difícil también cuando, por ejemplo, en una situación de, porque acá dice, por ejemplo, abuso de autoridad, porque tenés el patrón que capaz tiene a la doméstica que está embarazada y obviamente la necesita para trabajar, entonces le dice, bueno, dame el niño, o nos quedamos con el niño, y hacen firmar este papel, y de esa forma ya se hacen del menor, del bebé, a cambio de que pueda seguir trabajando esta mujer. Si no, te tenés que ir con el bebé, todo incluido. Realmente son situaciones que son muy border, ¿no? Con respecto hasta la integridad humana y por supuesto, la humillación y un montón de otras cuestiones que tienen que ver, y aparte las condiciones también intelectuales, culturales, económicas, ¿no? Sí. Muchas de estas mujeres, estoy hablando por ahí de ya hace algunos años, hoy capaz no se da tanto, pero las personas que se encargaban de los deberes domésticos solían por ahí tener algunas cuestiones con el analfabetismo, por lo tanto, por ahí te hacen firmar algo que desconoces, y en esa situación, bueno, es donde se dan capaz una actividad que no es remunerada, pero que a la larga termina siendo, tiene que ser tipificada. Esto es lo que puntualmente se trabaja sobre el artículo 139 bis del Código Penal. Y están bajo amenaza. No solamente que están bajo una condición de, en este caso, analfabetismo en muchas ocasiones, sino que están amenazadas también de si no nos das a tu hijo, te vas. Por más que no haya una remuneración. En otros casos sí puede haber una remuneración y ante una situación de precariedad, de bajos recursos, acceden también a dar a sus hijos o a vender a sus hijos. Cuando en este caso se trate de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añade la inhabilitación especial por el doble tiempo que el de la condena. Esto también tiene que ver con que hay un comisario implicado en la causa Loan y además hay funcionarios municipales. El cambio propuesto en la iniciativa motorizada por la senadora Carolina Lozada, como les venía contando, prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa. Y esto incorpora al artículo 139, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueve o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo, es decir, supresión y suposición del Estado civil de identidad, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa. Y en este caso, lo que añade que el funcionario público o profesional en el ejercicio de la actividad realice alguna de las conductas penadas en este capítulo, será penado con prisión más la inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena severa. Esto de caso se adecua al artículo 67 para añadir estos delitos a la norma que indica que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, por supuesto, realice o ratifique la denuncia. Y también se modifica la ley 27.146 para incorporar estos delitos a la competencia material penal federal. Así que esto es un poco lo que se está viviendo en el Senado, que también está trabajándose paralelamente en la Cámara de Diputados, con la llegada de los representantes de diferentes asociaciones que se encargan de acompañar a las familias también a encontrar esos niños que desaparecen de la faz de la tierra, donde no se les puede seguir el rastro. Y realmente es muy angustiante, ¿no? Porque son capaz contextos distintos, situaciones distintas, pero los niños o las niñas o los adolescentes no están y algunos y siguen desapareciendo, ¿no? Así es, sí, sí. El mayor miedo y horror, por eso es que se está buscando una tipificación para este delito de manera urgente. Reformas del Código Penal y se dio un hecho, evidentemente, cuando uno veía el titular decía, bueno, se aprobó en general y volvió a comisión. Entonces uno decía inmediatamente con la experiencia que tiene, dice, ¿cómo? Pará. A ver, porque uno tiene el recuerdo de lo que pasó el 6 de febrero de este año con la ley de bases. Se aprobó en general, volvió a comisión y volvió todo a foja cero. ¿Puede pasar eso, que vuelva a comisión y se reanude el debate y que se mantenga esa sanción, esa media sanción que
al menos en general, había tenido? Sí, porque se dio ese debate y se invocó el artículo 79 de la Constitución Nacional, nada menos que, ¿qué es lo que dice? Una parte solamente, no lo voy a leer todo, pero dice: cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Entonces, eso se puede llegar a hacer, que es lo que va a terminar sucediendo, o sea, se preserva esa media sanción, esa aprobación en general, no tiene media sanción todavía, tiene una aprobación en general, sí. Le falta completar, quedaron en reunirse el miércoles que viene los senadores, y le falta completar de esa manera. Y uno dice, ¿y por qué no lo hicieron entonces con la ley de bases? Y porque con la ley de bases, tal como venía a la mano, no era un artículo, había 500 artículos con lo que iban a ser discutidos, entonces era volver a empezar desde cero, y bueno, por eso valía más la pena de hacer lo que terminaron haciendo, parar la pelota y esperar y arrancar de nuevo el debate. En este caso, y además con una sanción unánime, tiene sentido lo que se resolvió en la Cámara de Senadores. Bueno, veamos lo que decía la diputada Marcela Campagnoli sobre este tema de la compra y venta de niños. Vinieron distintos especialistas, entre ellos la madre Peloni, la madre Marta Peloni, y Atilio Álvarez, que es un histórico defensor de niños, oficial, ¿no? Asesor de menores e incapaces. Hubo otros penalistas, porque se trataba un proyecto de que tenía dictamen de comisión del Senado, de la senadora Lozada, sobre venta de niños. Hay veces que el contexto nos obliga o nos lleva a legislar apresuradamente. Y fue muy claro, tanto Atilio Álvarez como un penalista, el doctor Velasco, que decía que este tipo penal que se buscaba modificar incorporaba la venta remunerativa de niños. Y muy bien, la defensora de niñez, Marisa Graham, decía que aunque sea gratuito, a un niño no se lo regala. Es decir, que el delito no es porque me paguen, sino que el delito sería la entrega de niños. Y muy bien, ahí el penalista marcó que si nosotros le incorporamos el requisito de remuneración, es decir, que sea por venta de dinero, seguramente un juez va a aplicar la ley anterior, que es más benigna, y quedará el delito sin sanción. Entonces, no siempre hay que apurarse, hay que tomarse el tiempo. Yo ayer lo decía con la ley de maltrato animal, también le decía al diputado Arabia, yo estoy de acuerdo, soy amante de los animales y en especial de los perros, pero que las penas sean 5 veces más que lesiones a humanos me parece excesivo. Ahí escuchamos a la diputada Marcela Campagnoli, que justamente eso que acaba de decir lo dijo durante la reunión de la comisión, la Comisión de Legislación Penal, que comenzó a analizar el caso de la ley Conan del diputado Damián Arabia, y fue una objeción, que era la que precisaba ella, respecto de las penalidades, un debate que ya recién está comenzando. Y un debate que se está haciendo en este momento es un programa que todos los años se hace. En este momento se está realizando la 9ª edición del programa Cambio de Roles. Es un programa que los organiza el Congreso de la Nación, el Círculo de Legisladores y el IERI, que es el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales. Normalmente lo hacen. ¿Quiénes participan? Estudiantes de todo el país. Es muy federal este programa que se hace, y bueno, es una especie de... Por 2 días, porque esto se realiza en este caso jueves y viernes, son 2 días en los cuales los jóvenes realizan debate, trabajan en la formación de las leyes. Ellos de alguna manera toman contacto con la experiencia del ámbito legislativo. Entonces trabajan en comisiones durante lo que sucedió en este año, por ejemplo. Ayer estuvieron trabajando durante toda la jornada en las comisiones, debatiendo, analizando cómo es la hechura de una ley.
un proyecto de ley, y después van al recinto. En este momento están en el recinto de la Cámara de Diputados debatiendo el tema y vamos a escuchar un poco a ver cómo es que debaten estos jóvenes. Por otro lado, nuestro propósito principal es dar prioridad a la sustentabilidad, entendiendo el ejercicio regular de los emprendimientos argentinos, asegurando su compromiso y desarrollo a largo plazo. Ello mediante el financiamiento objetivo de proyectos desarrollados en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además del monitoreo e instrucción en materia jurídico-ambiental, de manera que la responsabilidad ecológica no solo recaiga en los titulares de los proyectos, sino que en la totalidad de la cadena de valor. Me gustaría mencionar una frase muy importante. El instrumento más preciado del humano es su voz, y hoy, tan cerca de nuestro mes de independencia, debemos hacer todo lo posible para que nuestras ideas sean escuchadas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Mijichich Vila Alison Linet. Muchas gracias, estimada presidenta. En representación de la Universidad del Pacífico del Perú, es un honor estar en el país 3 veces campeón del mundo. Y a pesar de que lo han ganado todo, nos queda un partido pendiente. Uno que no se reduce a 11 jugadores en la cancha. Uno que involucra los derechos de cada uno de los argentinos. Tal como plantea la Constitución, es un derecho asegurar que las actividades productivas no generen perjuicios en las generaciones futuras. Es por ello que hemos trabajado meses, días, arduamente. Es por ello que estamos aquí reunidos. En este recinto tenemos una responsabilidad inmensa. Hoy tenemos la oportunidad de hacer el cambio. Nos une más que una legislación, nos une un compromiso con el futuro. ¿Y qué mejor manera de asegurar una Argentina emprendedora cuando aún hay tiempo? El tiempo es hoy. Con esta nueva legislación estamos cambiando el paradigma. Estamos diciendo que Argentina es líder en el emprendimiento sustentable, en el empleo digno y en la educación fundada en la innovación y tecnología. A puertas de los 200 años de la independencia argentina, hoy Chile, Argentina y Perú, países hermanos, nos volvemos a unir. Así como una vez nos unió el libertador don José de San Martín, hoy compartimos la necesidad de unirnos por el cambio. Sabemos más que nadie que nuestras acciones repercuten décadas y es nuestro deber que no se lamente nuestra inacción en el futuro. Unamos nuestras voces y acciones para ganar un partido más, uno en el que la prosperidad económica y la sustentabilidad ambiental puedan ir de la mano, porque no son opuestos y eso lo hemos demostrado a través de nuestro trabajo. Muchas gracias, Argentina, por dar un paso adelante en esta problemática y ser líderes en el cambio. Gracias por hacer historia, así como lo hizo el Perú en un momento, porque para el Perú las Malvinas siempre serán argentinas. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a los chicos que están participando de esta experiencia de cambio de roles, 9ª edición de esto, de que se desarrolla todos los años. Escuchábamos también, estaba presidida este pasaje de la sesión por la ex diputada nacional Mabel Müller, por lo que veíamos ahí. Recordemos, el círculo de legisladores toma parte de la organización de estos eventos, de los que, como veíamos, toman parte no solo estudiantes de todo el país, sino que vienen del exterior. Y bueno, sí, muy interesante la escucha, poner el oído al planteo, en este caso de una diputada, entre comillas, mexicana y otra peruana, el cierre de la legisladora peruana también muy emotivo, hablando de las Islas Malvinas. Me parece interesante. La Ciudad de Buenos Aires también, en la legislatura, tienen un programa similar. Los chicos de la ciudad concurren con propuestas. Es una actividad que se da en muchos colegios de todo el país, la experiencia de poder plantear propuestas que de alguna manera después puedan llegar a convertirse en ley. Bueno, en definitiva es todo lo que los ciudadanos de a pie pretendemos, que nuestras inquietudes, nuestras cuestiones relativas a necesidades de cambio en la legislación, que siempre va bastante detrás de las necesidades de los ciudadanos, puedan ser atendidas. Así que
Muy valorable esto, me parece, José. Totalmente. Y bueno, y los veíamos a los chicos, bueno, muy metidos de lleno en esta tarea que los había convocado. Y bueno, aprenden aparte funcionan como bloques, o sea, hacen toda la tarea de los diputados, aunque se dirigían a ellos como diputados. Y bueno, por 2 días es lo que eran y forman realmente bloques. Es una experiencia súper enriquecedora para ellos que en algún momento se ven y se proyectan, ¿no? Sentados en esas bancas. Realmente muchos son estudiantes muy jóvenes que ya tienen quizás esta perspectiva de la abogacía, de las ciencias políticas. Bueno, todos inclusive estudian, ¿no? Ese tipo de carreras que hace que sea más que interesante también para la retroalimentación de cada uno de ellos pensando en el futuro y también la red de contactos, ¿no? El networking que hacen cada vez que vienen, el poder estar en otro país. Te escuchamos estudiantes de la Universidad del Pacífico, del Perú, bueno, también de diferentes universidades de nuestro país. Realmente es, bueno, súper enriquecedor que puedan estar acá en la Cámara de Diputados y seguramente los legisladores actuales tienen mucho para aprender de los más jóvenes. ¿Y por qué no? Y en respetar los tiempos, como vimos, eso seguramente. Sobre todo con el tema de los tiempos. Sí, totalmente. El miércoles que viene ya se está poblando de comisiones la agenda de la semana que viene. Para las 14 del miércoles que viene, pequeñas y medianas empresas, va a ser una informativa con invitados, representantes de asociaciones y van a exponer sobre la situación actual del sector pymes y la Comisión de Discapacidad a las 15 ese mismo día con asociaciones que abordarán la reforma de leyes, la ley de personas electrodependientes y el sistema de prestaciones básicas de inhabilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Son 2 de las comisiones en esta suerte de pre-receso que ya ha ingresado a la Cámara. Todavía no es receso, como se ve, pero... sí, pero ya se está anticipando. Creemos que no va a haber sesión ya prácticamente hasta después del receso. Me interesaron los 2 temas que planteaste. Por un lado, lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa. No sé si recordás que esta semana, el lunes, yo traje justamente un proyecto de la diputada Mónica Feina al respecto. Y por otro lado, lo que están atravesando los electrodependientes, que el gobierno de alguna manera quiere que las provincias se hagan cargo de los gastos, de lo que significa la tarifa de luz, que es muy elevada. Ojalá se resuelva porque es gente que depende justamente de ese beneficio para poder subsistir, José. Ojalá así sea. Bueno, nosotros llegamos al final de esta semana, de esta edición y de esta semana. Lourdes, gracias por... Gracias, José. Es un placer y saludar a Fabi también. Fabi. Buen fin de semana, a lo mejor para el 9 de julio. Muchas gracias. Y con ustedes nos vemos el próximo lunes. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli, su equipo de Pasos Perdidos. Nosotros entonces nos vemos el próximo lunes a partir de las 15. Hasta entonces.